Un anciano con una maleta oxidada entró al banco. 10 minutos después, el gerente estaba de rodillas frente a él. Antes de comenzar nuestra historia, hagamos una pequeña ronda de presentaciones. Escriban de dónde son, nos interesará leerlo. Que disfruten la escucha. Apareció de pronto en la entrada del banco, como una sombra venida de otro tiempo, y de inmediato atrajo la atención de todos. Era un hombre mayor, de estatura baja, extremadamente delgado, con la piel curtida y el rostro surcado por arrugas profundas que parecían encerrar toda la amargura de una vida. Bajo su vieja boina asomaban cabellos grises, y sobre todo, en su mano se veía un maletín oxidado, de apariencia tan antigua que parecía haber pasado por 1000 peripecias. El banco se hallaba en la Avenida de la Libertad, una de las vías más concurridas de la ciudad. En el ambiente flotaba un ligero olor a perfumes costosos de los clientes adinerados, se oía el murmullo de conversaciones discretas y el zumbido de las máquinas de aire acondicionado. Pero todo ese ajetreo normal pareció detenerse en cuanto el anciano avanzó con paso firme. Nadie lo conocía, pero algo en él, tal vez la determinación de su mirada, provocaba un ligero escalofrío. Cuando se detuvo ante la caja principal, donde atendía la joven Marina, una chica de 22 años, tímida pero atenta, su voz sonó con absoluta claridad. «Por favor, avise al director», dijo. «Dígale que ha llegado alguien a quien lleva temiendo toda su vida». Marina enmudeció al oír esa frase tan extraña y cargada de amenaza. El guardia de seguridad, un hombre robusto de unos 40 y pico, se acercó de inmediato, escrutando al desconocido. Pero el anciano ni siquiera se inmutó, sus ojos transmitían la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. ¿Podría esperar un momento? Acertó a decir la cajera, sintiendo cómo se le helaban las manos. No pienso irme, respondió el anciano, hasta que hable con el director de este banco. Marina no supo si debía llamar a la policía o hacer lo que él pedía. Finalmente, apretó el botón del interfono que comunicaba con la oficina principal, y con voz temblorosa, repitió el mensaje. Durante unos segundos se oyó solo el zumbido lejano del aire acondicionado, y luego, por los altavoces internos, contestó la voz de Antonio Gutiérrez, el director, «Enseguida voy». Y en menos de 10 minutos, efectivamente, Antonio Gutiérrez, un hombre de poco más de 40 años impecable aspecto, apareció en el vestíbulo, con el ceño fruncido. Llevaba un traje azul oscuro bien cortado y se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a que lo obedezcan sin cuestionar. Sin embargo, en el preciso instante en que vio al anciano, su expresión cambió. En su rostro se dibujó una palidez repentina, los labios se le apretaron y los ojos se abrieron con asombro y horror. «¿Usted?», murmuró. Parecía que de pronto se hubiera quedado sin aire. «Sí, yo», respondió el anciano con una mueca irónica. «¿Sorprendido de verme, Antonio?». El guardia se tensó, preparándose para intervenir en cualquier momento. Algunos clientes retrocedieron asustados, otros sacaban sus móviles para grabar la escena. Marina sentía las piernas como de plomo, sin atreverse a intervenir. El anciano, sin apartar la mirada de Gutiérrez, colocó despacio su maletín oxidado sobre el suelo, provocando un chirrido que resonó en toda la sala. «Será mejor que hablemos en mi despacho», dijo el director, recomponiéndose un poco y tratando de disimular su conmoción. «No podemos montar un escándalo aquí delante de todos». «¿Escándalo?». El anciano soltó una carcajada seca. «¿Acaso temes que tus clientes se enteren de algo? Sí, iremos donde quieras, pero que sepas que hoy ya nada se quedará oculto». Antonio Gutiérrez tragó saliva, hizo un gesto al guardia para que no actuara y se llevó al anciano hacia uno de los pasillos que conducían a las oficinas privadas del banco. Marina permaneció atrás, con la mirada fija en el lugar donde habían estado, sintiendo una opresión en el pecho. La atmósfera se había llenado de un aire denso, presagio de una tormenta a punto de estallar. Mientras atravesaban el largo corredor iluminado por luces blancas, el anciano caminaba con paso lento, arrastrando su misterioso maletín. En la pared colgaban cuadros con imágenes de ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, recuerdos de lugares que, bajo otras circunstancias, podrían evocar libertad y belleza. Pero ahora, todo parecía tener un tinte amenazante. Por fin entraron en un despacho acristalado, amplio y ordenado, con un ventanal que daba a la bulliciosa Avenida de la Libertad, donde se veía el ir y venir de tranvías y autobuses. Antonio Gutiérrez cerró la puerta con mano temblorosa. Al quedar a solas, el director sintió cómo se le desbordaba el miedo. «¿Cómo me encontraste?», susurró, sin mirar a los ojos del anciano. «Porque no eras tan listo como creías», contestó él, con una voz ronca. «Pensaste que cambiar de vida, de ciudad,
y subir poco a poco hasta convertirte en un respetado directivo de banco, borraría tu pasado. Pero el pasado siempre vuelve. El director inspiró con fuerza, como si quisiera controlar un temblor interno. Levantó la vista y observó el rostro ajado del hombre que lo increpaba, intentando descubrir en su mirada algún atisbo de compasión. Pero solo encontró una furia helada. Mira, empezó a decir Gutiérrez, yo lamento lo que pasó, de verdad. Pero, han sido muchos años, he cambiado, he intentado construir algo. No pudo terminar. El anciano alzó un dedo señalándolo con vehemencia. ¿Crees que me importa que hayas prosperado? Yo también intenté construir mi vida. Pero mientras tú, Antonio, escalabas posiciones en el mundo bancario, yo pagaba con mi libertad. ¿10 años te parece poco? ¿O eran más? Ya he perdido la cuenta. Allí, en la celda, solo pensaba en este momento, en el día en que vendría a pedirte cuentas. Antonio sintió un escalofrío. Recordó, como en una pesadilla, aquella época lejana en la que ambos cometieron un fraude financiero con la ilusión de enriquecerse rápidamente. Cuando todo se descubrió, la policía atrapó al anciano, mientras él pudo escabullirse, irse de la ciudad con el dinero que quedaba y reinventarse con otro nombre. Nunca volvió a saber de su socio. Hasta este día. Lo siento, balbuceó. Say KT Trajan. Pero ya no puedo cambiar el pasado. ¿Y esperabas que me quedara de brazos cruzados toda la vida? La voz del anciano temblaba de rabia contenida. Alguna vez debías de saber que iba a hallarte. Gutiérrez miró hacia la puerta, casi esperando que alguien entrara a sacarlo de ahí. Vio su propio reflejo en el cristal y apenas se reconoció, su tez estaba pálida, el cabello con sus primeras canas, las ojeras marcadas. Siempre había sido un hombre seguro, mas ahora estaba al borde de un colapso. ¿Qué quieres? Preguntó con un hilo de voz. ¿De dinero? Puedo pagarte. El anciano dejó escapar un gruñido de desdén. ¿Piensas que vengo a mendigar tus migajas? Ya no se trata de eso, Antonio. Hoy quiero que todos sepan lo que eres. Quiero que te arrodilles, como una vez dejaste que la justicia me aplastara mientras tú huías. Antonio sintió que le ardían los ojos de vergüenza y furia. ¿A arrodillarse? ¿Él, un director de banco prestigioso? Era impensable. Sin embargo, la amenaza de que aquel viejo abriera el maletín y mostrara pruebas que lo inculpaban lo aterraba aún más. Temía perder todo, su carrera, su reputación, el futuro de su familia. Sí, familia, repitió el anciano, interpretando el silencio de Gutiérrez. Porque seguro que te casaste, que tienes hijos, ¿no? Una vida cómoda en un piso lujoso, mientras yo envejecía entre barrotes, abandonado. ¿No sientes ni un poco de culpa? El director cerró los ojos, recordando las noches en que el remordimiento lo atormentaba, pero siempre terminaba diciéndose que era demasiado tarde para volver atrás. Había llegado tan lejos en su carrera que el temor a perderlo todo superaba a sus escrúpulos. En la sala reinaba una tensión insoportable, y el anciano continuó. Ya basta de excusas. Vas a salir conmigo al vestíbulo y vas a confesar públicamente lo que hiciste. Luego, te pondrás de rodillas tal como yo tuve que hacerlo ante un tribunal, mientras tú corrías a refugiarte lejos. Y si te niegas, abriré este maletín y lo mostraré todo. Gutiérrez se estremeció, girando la cabeza para mirar el maletín medio oxidado. Allí dentro debían de estar los documentos, las pruebas del fraude que cometieron hace tantos años, pruebas que podrían hundirlo de inmediato. Tragó saliva y murmuró. Por favor. Hagámoslo de otro modo. Puedo redactar una declaración, podemos arreglar algo sin montar un espectáculo. Los espectáculos a puerta cerrada se acabaron para mí, replicó el anciano. Todos estos años tuve que soportar tu ausencia, tu cobardía, tu silencio. Ahora te toca pasar la vergüenza ante la gente, porque es la única manera de que entiendas. Antonio notó que las fuerzas lo abandonaban. Podía llamar a seguridad y hacer que sacaran a aquel hombre, pero la mera idea de que luego él divulgara esa información era un riesgo que no podía asumir. Suspiró con desaliento y salió con paso vacilante, mientras el anciano lo seguía muy de cerca, arrastrando el maletín como si fuera un arma cargada. En el vestíbulo, donde las miradas ansiosas de empleados y clientes convergían, el silencio resultaba casi sepulcral. Marina se cubría la boca con una mano, el guardia no sabía qué hacer, y algunos clientes con teléfonos apuntaban la cámara a la escena. Antonio se detuvo, tragando la humillación. Señoras y señores, comenzó con un hilo de voz. Siento mucho interrumpir sus trámites.
Este hombre, señaló al anciano sin atreverse a nombrarlo. Vino a recordarme una gran culpa de mi pasado. Se escuchó un murmullo entre la gente. Fui parte de una estafa, hace muchos años, y el sudor empapaba su frente. Él pagó las consecuencias. Y yo escapé. Algunos empleados se miraron entre sí, asustados. Marina sintió un nudo en la garganta. El anciano cruzó los brazos. Di la verdad completa, Antonio. Diles cómo te quedaste con el dinero, cómo me hiciste creer que volverías, cuando en realidad huías con todo. Basta, dijo Gutiérrez, con un susurro. Sí, es cierto, huí. Deje que él cargara con la culpa. Lo siento. Y entonces sucedió lo más inaudito. El director, el hombre de impecable traje que hasta hacía unos minutos parecía dominar el mundo, se arrodilló. Sus rodillas golpearon el suelo de mármol y todo el vestíbulo pareció contener la respiración. Marina, atónita, sentía un escalofrío al ver aquel poderoso directivo rebajarse hasta ese punto. Lo siento de veras, repitió Gutiérrez, con la voz quebrada. No puedo devolver el tiempo, pero te pido perdón. El anciano no respondió al instante. Cerró los ojos un instante, dejando que la emoción lo atravesara. Tras unos segundos, alzó la voz. ¿Crees que basta con arrodillarte? 10 años, quizá más, en la cárcel, mientras tú escalabas en tu carrera, disfrutando de la libertad. Me dejaste en la peor miseria moral. Pero si esto te humilla, aunque sea una fracción de lo que yo sentí, me doy por satisfecho. Una oleada de comentarios y murmullos recorrió el banco. El guardia, con gesto nervioso, se acercó para ver si debía intervenir, pero el anciano le dijo, mirándolo a los ojos. Tranquilo, no he venido a atacar a nadie con violencia. Solo con la verdad. Gutiérrez seguía en el suelo, cabizbajo. El anciano levantó el maletín con cierto temblor en la mano. Aquí tengo pruebas y documentos. Podría destruirte por completo si así lo deseara. Pero antes quiero que la gente vea tu verdadera cara. Ya lo han visto. Exclamó el director, con la voz apenas audible. Por favor. Muy bien, levántate, le ordenó él. Creo que has dado un primer paso, aunque sea obligado por mi presencia. El director se incorporó con dificultad, ayudado por el guardia. Parecía un hombre acabado. Unos funcionarios del banco empezaron a cuchichear y otros, quizás por miedo a ser grabados como parte del escándalo, intentaban conservar la compostura. Marina apretaba los puños, confusa. Por un lado sentía pena por su jefe, y por otro, una extraña compasión por el anciano, que al fin parecía descargar la rabia contenida. Justo en ese momento, varios empleados de la oficina central del banco entraron con prisa. Uno de ellos, de traje gris, se acercó al director, preguntando qué pasaba. Antes de que pudiera responder, el anciano declaró con voz clara. Lo que pasa es que su querido director, el señor Gutiérrez, es un defraudador que se enriqueció a costa de un fraude antiguo, mientras otro pagaba en prisión. Y hoy vengo a mostrarle lo que significa que las deudas del pasado llamen a la puerta. Los recién llegados se quedaron de piedra, sopesando el impacto que eso podría tener en la reputación del banco. El hombre de traje gris intentó llevar el asunto a puertas cerradas, pero el anciano se negó rotundamente. No me encerraré más en cuartos oscuros. Toda mi vida he estado a merced de la sombra. Ahora quiero la verdad al sol. La tensión resultaba sofocante. Un escalofrío recorría a cada persona presente. Afuera, por la cristalera, se veían pasar coches y autobuses. La vida seguía su curso, ajena a la tormenta que se había desatado en el interior de aquel edificio. El anciano respiró hondo, mirando con odio contenido al director. ¿Te acuerdas de mi nombre, verdad? Si no, te lo recuerdo, me llamo Esteban Vélez. ¿Te suena a algo, Antonio? ¿O lo borraste de tu cabeza junto a todo tu pasado? El director cerró los ojos, asintiendo con gesto fatigado. Esteban, lo recuerdo, claro que sí. Menos mal, susurró el anciano. Porque no pienso dejar que me olvides otra vez. El hombre de traje gris intervino. Por favor, necesitamos conversar en privado. O la prensa se enterará, y será peor. ¿La prensa? El anciano ladeó la cabeza. Pues que se enteren. He venido preparado. Si no me dejan hablar aquí, lo haré en cualquier periódico. Un murmullo se extendió de nuevo. Algunos clientes ya habían escapado, temiendo verse envueltos en un escándalo.
Otros se quedaban por morbo o solidaridad con el anciano, mientras los empleados se miraban sin saber quién mandaba ahora. Antonio Gutiérrez tragó saliva una vez más. Si Esteban hablaba con la prensa, todo se volvería incontrolable. La oficina central sin duda lo apartaría del cargo, tal vez habría una investigación policial. Quizá, incluso, terminaría en prisión. ¿Merezco ir a la cárcel?, pensó. No lo soportaría. Como si leyera sus pensamientos, el anciano levantó ligeramente el maletín y declaró: No busco verte pudriéndote en una celda, aunque no me creas. Lo que quiero es que reconozcas tu culpa, que dejes de vivir como si nada hubiera pasado. Que pagues lo que debes, aunque sea de manera simbólica. Y lo hago, susurró Antonio, con gesto vencido. ¿Crees que no me remordía la conciencia? Tus remordimientos no me ayudaron cuando estaba encerrado, replicó Esteban. Teníamos un pacto, íbamos a confesarlo todo juntos, pero cuando llegó el momento, tú te desvaneciste. Me quedé solo. Al final, a mí me juzgaron como cabeza de la trama, y cumplí mis años de condena, sin que nadie moviera un dedo. Las voces iban y venían, en un círculo de acusación y defensa que parecía no tener fin. Alguien avisó que, al fondo, la policía se acercaba, alertada por la gente que presenció la escena. Los agentes entraron con prudencia, examinando el panorama. Vieron a un anciano enfadado, a un director con semblante roto y a empleados incómodos. Cuando preguntaron de qué se trataba, el anciano exclamó con un matiz de cansancio: Este hombre me usó como chivo expiatorio en un fraude financiero. Yo he pagado con años de mi vida. Ahora exijo que lo reconozca ante todos. No hay armas aquí, oficiales, solo la verdad. Los policías se miraron entre sí, un poco indecisos. Uno de ellos se volvió hacia el director. Señor, ¿es cierto lo que dice? Antonio Gutiérrez bajo la cabeza. Sentía que negar ya carecía de sentido, todo estaba en la superficie. Así que, con la voz quebrada, murmuró: Sí, es cierto. Todo lo que cuenta. Sucedió. Me marché y lo dejé solo. Un silencio aplastante envolvió a todos. El anciano asintió, como confirmando lo obvio. Se escucharon exclamaciones de sorpresa, de indignación. El hombre de traje gris, del departamento central, se llevó las manos a la sien, imaginando titulares de prensa y el consiguiente daño a la imagen del banco. Marina, con lágrimas casi asomándole, compadeció tanto al anciano como al director, incapaz de entender cómo la ambición o el miedo podían destruir así dos vidas. Aquí termina mi pelea, dijo de pronto Esteban. Por mi parte, he escuchado lo que necesitaba. Pero si crees que con esto basta, Antonio, te equivocas. Tus superiores, la policía, o quien sea, verán estos papeles si es necesario. Entonces se dio media vuelta, dispuesto a marcharse. Uno de los oficiales se atrevió a detenerlo con suavidad. Señor, tal vez necesitemos que usted declare. Declararé lo que haga falta, contestó él. Pero por hoy, ya tuve suficiente. El anciano miró con dureza al director una vez más. Que sepas que no haré ningún pacto bajo la mesa para salvarte la reputación. Si quieren abrir de nuevo mi caso, adelante. Contaré cómo me abandonaste. Que decida un tribunal lo que corresponde ahora. El director suspiró, mirándolo con una mezcla de arrepentimiento y agonía. Al menos, déjame decirte que lo siento de verdad. Me lo dices ahora, que has perdido la máscara, replicó el anciano. Ojalá lo hubieras pensado antes. Y salió sin más, llevándose el maletín oxidado. La multitud se apartó a su paso, abriendo un corredor silencioso. Marina sintió una punzada de angustia, deseando que todo hubiera sido un mal sueño. Antonio Gutiérrez, sin fuerzas, se dejó caer en una butaca. Dos policías se acercaron para hablar con él, con semblante grave. Seguramente se avecinaba una investigación oficial. El banco quedó en un estado de conmoción total. Unos clientes se marcharon apresurados, temiendo problemas, otros seguían allí, buscando más detalles. Varios empleados se inclinaban con preocupación sobre el director, que parecía haber envejecido de repente. El anciano, mientras tanto, caminó hasta la calle sin mirar atrás, mezclándose con la gente bajo el sol de mediodía. Afuera, las voces de vendedores ambulantes y el trajín de la Avenida de la Libertad contrastaban con la tensión que todavía se respiraba dentro de la sucursal. Aquella noche, Esteban Vélez durmió en una pensión barata, meditando lo sucedido. No encontró la paz que imaginaba. Durante años alimentó la sed de venganza
y ahora que la había satisfecho, solo sentía un inmenso vacío. Nadie le devolvería el tiempo perdido. Su vida había avanzado sin que él pudiera construir nada sólido. Pensó en su familia lejana, en la hija a la que dejó de ver cuando aún era pequeña. Quizá deba intentar buscarla, se dijo. Pero no estaba seguro de si ella querría verlo. A la mañana siguiente, con pocas pertenencias y el maletín en la mano, salió por las calles. El ruido de los coches, las persianas metálicas que subían en las tiendas, el aroma de cafés y bares abiertos al público. Todo le recordaba lo que significa la libertad. Y en medio de esa libertad, él se sentía más preso que nunca, víctima de su propia rabia. Mientras tanto, en el banco, Antonio Gutiérrez había pasado la peor noche de su vida. Apenas pegó ojo. Entre llamadas del departamento central, el temor a la prensa y la policía que exigía su declaración, el hombre se hundía en un mar de pánico. Sabía que no podía mantener su cargo. El escándalo era inminente. Además, en su conciencia resonaban las palabras de Esteban, 10 años. Yo pagué todo mientras tú te escabullías. El director llamó a su esposa, Sonia, casi al borde de las lágrimas. Perdóname, mi vida, le confesó. Hay cosas que nunca te conté. Dicen que quizá me investiguen, que me acusen. Ella se quedó en silencio largo rato. Cuando contestó, habló con ternura. Hiciste mal en ocultármelo, pero yo te quiero, Antonio. Seremos fuertes. Aunque pagues por tus errores, no te abandonaré. Las palabras de su mujer lo conmovieron. Sin embargo, entendía que tal vez perdería todo aquello que tanto esfuerzo le costó levantar. Hacia el mediodía, presentó su renuncia formal al banco, abdicando de su puesto de director. Con rostro deshecho, entregó las llaves de su despacho y recogió sus efectos personales. Los empleados lo observaban con rostros compasivos o asustados, evitando comentarios directos. Se corrió el rumor de que habría un proceso legal. Nadie sabía bien qué pasaría, pero la noticia del escándalo se propagó veloz por la ciudad. Esteban Vélez, entretanto, se desplazó a un barrio humilde de las afueras, en busca de una dirección donde, según recordaba, residía tiempo atrás la madre de su hija. No estaba seguro de si seguía viviendo allí. Por las calles polvorientas se oían risas de niños, rumores de vecinos conversando frente a las puertas. El anciano sentía el corazón encogido. He perdido tantos años encerrado en mi odio, pensaba. ¿Y ahora, qué me queda? Se alojó en una pensión barata, con un cuarto diminuto. Casi no le quedaban ahorros. Durante la noche, soñó una y otra vez con la escena en el banco, con Antonio Gutiérrez arrodillándose ante él. Se despertó sudando, preguntándose si de veras necesitaba llegar a ese extremo para obtener su desahogo. Y se dio cuenta de que, aun habiendo presenciado la humillación del otro, seguía sintiéndose igual de vacío. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. Era la esposa del exdirector. Consiguió su número preguntando la pensión donde se alojaba un anciano con un maletín oxidado. Por favor, le dijo la mujer, Antonio está muy mal. Quiere hablar con usted. Lo sé, no tiene derecho a pedirle nada, pero está desesperado. Esteban dudó. Casi sintió el impulso de negarse. Sin embargo, terminó por aceptar reunirse en el piso donde vivían Antonio y su familia. La mujer le dio la dirección, y al cabo de unas horas, Esteban llamó al timbre de un edificio de ladrillo visto en un distrito relativamente modesto. Le abrió una señora de rostro cansado, que lo saludó con un respetuoso buenas tardes, y lo condujo a la sala de estar. Sentado en un sofá, Antonio Gutiérrez tenía la mirada de quien no ha pegado ojo, un semblante envejecido y una profunda desesperanza. Gracias por venir, murmuró. Sé que no merezco ninguna consideración por tu parte. Pero necesito decirte algo. Esteban puso el maletín en el suelo, se cruzó de brazos y replicó con voz firme. Habla. Antonio tragó saliva y se armó de valor. Lo primero es que entiendo que tarde o temprano me investigarán. No voy a huir de nuevo. Sé que tendré que declarar. Y, quiero que sepas que estoy dispuesto a aceptar lo que venga. Solo te pido, que no arrastres a mi familia en esta historia. ¿Acaso piensas que la culpa es de ellos? Respondió Esteban. Mi problema fue siempre contigo. Nunca quise manchar la vida de otras personas. Entonces, quizá puedas. Antonio se tapó la cara con las manos. No lo sé. Perdóname. Sé que lo que hice no tiene excusa. Tú me importabas. Éramos amigos, casi hermanos. Pero me entró pánico y corrí.
Me convertí en un cobarde. Esteban observó de reojo a la esposa de Antonio, que se mantenía a un lado, sin atreverse a mediar, visiblemente afectada. Se notaba que lo quería y lo apoyaba, a pesar del descubrimiento que había hecho. El anciano sintió una punzada de recuerdos. Él también había tenido familia, y su hija, ¿dónde estaría ahora? Yo no soy un juez, dijo. Ni siquiera un verdugo. Vine porque necesitaba verte reconocer lo que hiciste. Fue tu culpa que me hundiera en la cárcel. Y ahora que por fin pronuncias la verdad, me doy cuenta de que mi rabia no me devuelve nada de lo perdido. Lo sé, asintió el exdirector. Pero, aún así, lo merezco. Estuve años fingiendo que aquello no pasó, que nadie me encontraría jamás, que todo quedaba atrás. Y, me engañé a mí mismo. Hubo un silencio. Fuera se oía el rumor de la calle, los claxones lejanos, algún vendedor ambulante pregonando su mercancía. Esteban, con la mirada clavada en el suelo, comentó con amargura. ¿Sabes? Llegué a pensar que verte de rodillas me daría alivio. Pero en realidad no siento gran cosa. Antonio parpadeó, tragando saliva. ¿Y qué piensas hacer ahora? Vivir lo que me queda de vida, suspiró Esteban. Buscar a mi hija. Y dejar que la justicia siga su curso. Si hay juicio, contaré mi versión. No hair tratos para salvat. Pero tampoco te perseguiré con odio. Se acabó. El exdirector pasó una mano por su rostro, casi con lágrimas. Gracias. Me has dado más de lo que merezco. Esteban no respondió. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró a la esposa de Antonio. Cuida de él. Se equivocó gravemente, pero eso ya lo sabes. Ojalá aprenda algo de esta caída. Ella asintió en silencio, con un nudo en la garganta. El anciano abandonó aquel piso sin volverse, respirando el aire de la calle y sintiendo que, al fin, podía soltar esa cadena que lo había atado al rencor. Avanzó por la acera, observando a la gente que volvía de sus trabajos, y se preguntó si su hija estaría también en alguna ciudad, viviendo su vida, sin siquiera recordar que tenía un padre. Al día siguiente, hizo la maleta, pocas cosas, y tomó un autobús con destino a otra provincia. Preguntando a viejos conocidos, logró un número de teléfono donde quizá contactaría a su familia. Mientras veía pasar el paisaje, pensó en la cárcel, en la traición de Antonio y en toda la venganza que lo consumió tanto tiempo. Y se dijo a sí mismo, debo intentar algo diferente, antes de que sea demasiado tarde. En esa búsqueda de su hija, Esteban llegó a una pequeña ciudad costera, soleada y alegre, muy distinta a la gris nube de rencor que lo envolvía. Allí se alojó en una pensión cerca del puerto, donde el aire olía a sal, y las gaviotas planeaban entre barcas de pesca. Con cautela, averiguó una dirección. La mujer que le alquilaba la habitación le dio algunas pistas de cómo orientarse en las calles. ¿A quién busca, don? Le preguntó ella, intrigada. A mi hija, contestó él, tratando de que su voz no temblara. Hace muchos años que no la veo. Pues ojalá la encuentre, dijo la mujer. A veces la familia es lo más importante. Esteban asintió con melancolía. Recordó sus años mozos, cuando pensaba que el dinero fácil arreglaría todo, y cómo la ambición lo llevó a la ruina. Ahora, quizá, tenía la oportunidad de un reencuentro. Con la dirección apuntada en un papel arrugado, caminó hasta una humilde barriada. Preguntó a varios vecinos hasta que, al fin, halló el bloque donde supuestamente vivía su hija, Alejandra, ya una mujer adulta. Con el corazón en un puño, llamó al timbre. Tardaron en abrir. Finalmente, la puerta se entreabrió y apareció una mujer de 20 años. Esteban la miró fijamente, reconociendo en su semblante rasgos de la madre, e incluso de sí mismo. ¿Sí? Preguntó ella, extrañada. Alejandra, soy. El anciano tuvo que contener la voz. Soy tu padre, Esteban. La joven se quedó de piedra, sin saber cómo reaccionar. Abrió un poco más la puerta, con un gesto inseguro. Detrás se vislumbraba un pequeño salón con muebles gastados. Instintivamente, Alejandra le ofreció pasar, más por cortesía que por un verdadero sentimiento, pues no lo conocía. Pensé que, empezó a decir. Hace años nos dijeron que estabas, perdido. Estaba, en prisión, contestó él. Fue algo terrible, un error que cometí. No quiero justificarnos, ni a mí ni a nadie. Solo, quisiera tener la oportunidad de hablar contigo. Alejandra se mordió el labio inferior,
dejando caer la mirada. Al final suspiró. Entra. Pero no prometo nada. No sé si te necesito en mi vida, ni siquiera sé quién eres. Lo comprendo, asintió Esteban, bajando la vista también. Dejó el maletín junto a la puerta y dio unos pasos al interior. La conversación que siguió fue difícil, llena de silencios y verdades a medias. Esteban no quiso abrumarla de golpe con los detalles de su paso por la cárcel ni con la historia de traición. Solo dejó claro que, al fin, había salido de ese pozo y que deseaba saber algo de ella. Alejandra, seria, lo miraba con recelo, a ratos asomaba la curiosidad, a ratos la desconfianza. Así pasaron los minutos, convertidos en un intercambio torpe. Sin embargo, para Esteban representaba un paso enorme, al menos ella no lo había echado. Días después, logró que Alejandra aceptara que se quedara en un cuartito junto al patio interior. Él propuso pagar un alquiler, pero ella, sin un trabajo estable, no tenía claro cómo manejar la situación. Aún así, lo dejó instalarse con la advertencia de que no le debía nada. Quería tiempo para asimilar. Poco a poco, en esa convivencia forzada y llena de tensiones, empezaron a hablar más. Alejandra preguntaba por su infancia, sobre cómo había sido aquella etapa que él se perdió. El anciano respondía con toda la sinceridad que podía, lamentando cada día ausente. Todavía guardaba su maletín oxidado, aunque lo mantenía cerrado, como un recordatorio de otro tiempo. Cierta mañana, Alejandra, con algo de timidez, le preguntó: ¿Y no piensas deshacerte de ese viejo maletín? Say tetraco. Esteban lo sostuvo, titubeando. Dentro están los restos del pasado. Papeles, recortes, documentos. Sí, me gustaría soltar ese peso algún día. La joven no supo qué contestar. Sintió pena por él y rabia por la vida que les fue robada. Sin embargo, también experimentó un ligero sentimiento de cercanía, de lazos de sangre que no se rompen así como así. Su corazón se debatía entre la desconfianza y la piedad. En otro lugar de la ciudad, la noticia del escándalo en el banco seguía su curso. Antonio Gutiérrez, obligado a renunciar, esperaba la posible reapertura de la causa. Sin embargo, los días pasaban sin que la policía lo arrestara de inmediato. Al parecer, debían revisar papeles viejos y testimonios para reabrir un caso de hacía más de 10 años. Su esposa permanecía a su lado, a pesar de todo, lo amaba y no pretendía dejarlo caer sin apoyo. Cierta tarde, Esteban sintió la necesidad de deshacerse al fin del maletín. Caminó hasta la orilla del mar, en una zona apartada del paseo turístico, donde había un peñasco que se adentraba en las aguas. El sol estaba ya bajando, tiñendo el horizonte de naranjas y rosas. Allí se detuvo, respiró hondo, abrió el maletín y extrajo papeles que atestiguaban el fraude, cartas que nunca envió, fotos de un pasado enterrado. Sin pensarlo 2 veces, lanzó todo al agua. Las hojas se mecieron un instante en la superficie antes de hundirse, arrastradas por el oleaje. Al ver cómo aquellos testimonios se perdían en el mar, Esteban experimentó algo parecido a la liberación. Cerró los ojos y, por primera vez, oró en silencio, pidiendo encontrar la paz en lo que le quedara de vida. Cuando regresó a casa, Alejandra notó que su semblante era más sereno. ¿Te encuentras mejor?, preguntó. Sí, respondió él. Creo que he dejado atrás mucho dolor. La joven asintió, algo enternecida. Tal vez podamos cenar juntos. Todavía no sé si podré llamarte papá como si nada, pero quiero darte una oportunidad. Aquella noche, padre e hija conversaron hasta la madrugada. Él le contó sus recuerdos de infancia, sus sueños antes de caer en la tentación de la estafa, como conoció a la madre de Alejandra. Ella, por su parte, relató detalles de su propia vida sin su padre, los trabajos que tuvo, las dificultades que enfrentó. Aunque los lazos no se soldarían de un día para otro, ambos sentían un ligero calor humano que los reconfortaba. Poco a poco, Esteban comenzó a colaborar con los gastos, hallando un puesto como ayudante en un taller mecánico cercano. No era un trabajo fácil, sobre todo para alguien de sus años, pero al menos le daba un sustento y la sensación de valerse por sí mismo. Cada día se levantaba con más ánimo, sin el lastre que lo carcomía. Alejandra lo observaba, a veces, conmovida por ver a ese anciano intentando corregir su rumbo a destiempo. Durante las noticias, se enteraron de que el caso de Antonio Gutiérrez avanzaba despacio. Se hablaba de su posible citación ante un juez, de la revelación de datos antiguos. Esteban no lo siguió muy de cerca. Sentía que aquella historia estaba cerrada para él. Se propuso reconstruir lo que pudiera de su vínculo con la hija a la que apenas conocía,
Sorprendentemente, eso le parecía más valioso que hundir a su socio. Los meses corrieron, y la relación con Alejandra mejoró. Se generaron rutinas compartidas, cenas tranquilas en un piso modesto y caminatas hasta el paseo marítimo, donde charlaban de cosas triviales, y a ratos, de temas más profundos. Aunque la herida del pasado nunca desaparece del todo, el tiempo y la voluntad de construir algo nuevo brindaron cierto alivio a ambos. Esteban, en ocasiones, se despertaba sobresaltado por pesadillas en las que volvía a verse encerrado, o recordaba el instante en que obligó a Antonio a postrarse ante él. Sin embargo, cada vez que salía al balcón y respiraba la brisa marina, recordaba también que había encontrado un camino diferente. En lugar de perpetuar el odio, buscaba retomar lo poco que se pudiera salvar de su vida. Así, la ciudad costera se convirtió en el escenario de su nueva existencia. Conoció a un par de vecinos que lo saludaban con amabilidad. En el taller se fue ganando la confianza de sus compañeros. Tenía achaques propios de la edad, pero no se rendía. A menudo, por la tarde, ayudaba a Alejandra con pequeñas tareas en casa. También hablaban de planes futuros, tal vez buscar un apartamento algo más grande, quizá Esteban podría tener una habitación digna. Eran sueños sencillos, casi humildes, mas para él significaban todo. Una noche, tras una jornada dura en el taller, llegaron noticias más concretas. El exdirector del Banco Montesierra, Antonio Gutiérrez, enfrenta cargos por un fraude financiero de hace más de 10 años. La televisión mostró algunas imágenes de él entrando en un juzgado. Esteban miró en silencio la pantalla. Alejandra, que se percató de su reacción, bajó el volumen. En los ojos del anciano se adivinaba una nostalgia triste. ¿Te arrepientes de haberle llevado al límite?, preguntó ella con delicadeza. No. Él se encogió de hombros. Pero tampoco siento alegría. Ojalá todo hubiera sido distinto. Tal vez si él no me hubiese abandonado, no habría sufrido tanto resentimiento, y ahora yo sería otro. Sin embargo, la vida es como es. Guardaron silencio, hasta que Alejandra posó una mano en el hombro de su padre. Al menos ahora estás aquí. Y yo estoy empezando a conocerte. Esteban le regaló una sonrisa cansada. Eso me basta para saber que aún queda esperanza. Con el tiempo, dejó de sobresaltarse recordando el día en que se presentó en el banco con su maletín oxidado. Aquella escena terrible, el director en el suelo, las miradas de pánico de los empleados, se difuminó ante el nuevo presente, pequeñas alegrías cotidianas, como un café compartido con su hija, la brisa al anochecer, la voz amable de algún vecino saludándolo por su nombre. Entendió que nunca es tarde para dar un giro, aunque no se borren las cicatrices. En el fondo, la historia de dos hombres que fueron amigos y acabaron enemigos quedó como una lección de vida. Esteban pagó con sangre, sudor y años de reclusión. Antonio, por su parte, enfrentaba ahora su propio juicio moral y legal. Cada uno llevaba su propia cruz. Pero para Esteban, pese a la dureza del camino, la sombra de la venganza había quedado atrás, y con ella, el maletín oxidado en el que se guardaban los vestigios de un pecado compartido. Paseando por la orilla un atardecer, Esteban se detuvo para contemplar las olas. Pensó en la hija que, poco a poco, lo aceptaba un poco más, en la gente del taller, que lo saludaba cada mañana, en esa libertad tardía, pero tan valiosa. Y comprendió que, por fin, se sentía en paz. Tras haber obligado a su excompañero a confesar y haber arrojado al mar las pruebas materiales de su pasado, él también se había soltado de una cadena de hierro que lo apresaba. Ya no le interesaba husmear qué suerte corría Antonio Gutiérrez. Esteban tenía otros planes: mantener los lazos con Alejandra, vivir sus últimos años sin rencores, cuidar su salud, y de cuando en cuando, echar la vista al cielo para dar gracias, aunque tarde, por la oportunidad de reconciliarse con la vida. Era un nuevo comienzo, humilde y sencillo, pero real. Y así, sin más, el anciano con el maletín oxidado se convirtió en una figura difuminada en la memoria de todos los que asistieron al escándalo en el banco. Para muchos, fue una historia de traiciones y culpas desenterradas. Para Esteban, una liberación que le permitió dar un paso definitivo hacia la reconciliación consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Al final, había salido de su aislamiento para descubrir que, mientras seguimos respirando, siempre existe la posibilidad de rectificar y encontrar un nuevo rumbo. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.